Jo dic que tu me dones vida, molta, un dia, perquè m'has fet agafar un altre ritme. ¿Usted dónde quiere que le cuiden? Cuando sea una persona mayor, cuando sea una persona que necesite ayuda y que no se pueda valer por sí misma, ¿no? Si haces esa pregunta a las personas mayores, lo normal, el 90 y muchos % de las personas lo que te dicen es que yo, si puedo, quiero que me cuiden en mi casa. Te ríes. Todos los días sonríe, nada más que entra por la puerta aquí para despertarla, ya se levanta sonriendo ella. Se le ve con ganas de hacer cosas. Antes estaba más tensa, más engarrotada, más triste. Ahora está muy contenta, siempre sonríe, camina un poco mejor, come mucho más. Antes le costaba abrir más la boca y ahora no sé, se ve que el tacto que tiene Kiko con ella, pues la ha hecho muy bien. Venga, levanta los brazos un poco. Hemos empezado de una manera progresiva, pero nuestra intención es demostrar con este proyecto que se puede cuidar a las personas en su casa, con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, de la misma manera e incluso mejor de lo que lo podríamos hacer en un centro residencial. Desde que sales, te has vuelto joven. Sí. ¿Verdad? Te arreglas, vas a la peluquería. La peluquera le dijo que tenía el pelo hasta más fuerte, como que tenía... Hacemos talleres de memoria, por ejemplo, cálculo. También le hago talleres de memoria en el sentido de la familia, de el nombre de su marido, que le gustaba a su marido. Por ahí viene la música que le gusta tanto, porque su marido cantaba. A veces escuchamos a Manolo Escobar, ¿verdad? Y Carmen Sevilla. Y Carmen Sevilla. Y que cantamos Juanito Valderrama, cariño, tú y yo. Es que la gente nos mira i se ríe. Ara també és humor, també, na Rosa. També li agrada fer coses, no és vera, d'anar a passejar, Sí que entenc. d'anar a caminar. Ella, he de dir que és un 10 per jo. O un 11. La gente no es consciente que en una residencia al final la ratio de personal es 1 a 1. Nosotros en nuestros centros de 100 usuarios tenemos 100 trabajadores de la misma manera. Por tanto, ese es el primer mito, ¿no? De decir, bueno, ¿pero podemos enviar a una persona 7 horas a una casa? Aparentemente sí. Ay, cómo le gustan a ella los besitos en el ojito, ¿eh? Hubiese sido muy diferente si 6 meses atrás, en vez de venir nosotros, Bernardina hubiese estado en una residencia. Todo eso no hubiese mejorado, al contrario. No és el mateix estar a dir que seva que dur-los a una residència, que per començar ja n'hi ha molts que no hi volen anar i hi van per força. I en canvi aquí, doncs ells estan a casa seva, tenen la seva gent a de vora, estan al seu entorn, i a damunt en qualcú que vengui aquí, que els contempli un poquet, que els passegi un poc, que els ajudi a fer les 4 feines. Jo crec que ells ja fan força, com que corren vida.